Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. Y no olviden ustedes que al final de este programa lo pueden ver completo, o pueden ver a partes en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter, y el audio, el podcast está en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados a este programa. En primer lugar está con nosotros Dori Toribio, corresponsal de Mediaset de España. Bienvenida como siempre a esta mesa. Muchas gracias. Pepe López Zamorano, corresponsal jefe de la Agencia Mexicana de Noticias Notimex, bienvenido también. Gracias. María Luisa Rosell, corresponsal peruana de France 24, bienvenida a esta casa. Gracias. Y Pepe Díaz Briceño, corresponsal de Reforma de México, bienvenido a sí mismo. Gracias. Les quiero informar que el día de hoy es el último programa que hago como director y presentador de Club de Prensa, programa que fundé hace 7 años y del que hemos hecho 1.700 espacios, casi 1.800 programas. Más adelante hablaremos de Club de Prensa. Pepe López Zamorano, ayer hubo una noticia con respecto al libre comercio entre Canadá, Estados Unidos y México. En 1994 entró en vigor el llamado NAFTA, por sus siglas en inglés, o sea, el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, y del que forman parte los mismos países, Canadá, Estados Unidos y México, pero cuando Donald Trump llegó a la presidencia y desde la campaña había dicho que ese era el peor acuerdo de libre comercio que se había negociado en toda la historia. Hace poco llegó a un acuerdo Estados Unidos con México para poner en marcha un tratado de libre comercio entre los dos, pero Canadá no se había sumado. Y había habido ahí unos cambios que quería el gobierno de Estados Unidos. Por ejemplo, que de ahora en adelante el 75% de los vehículos que se ensamblen en esta área deben ser hechos en Norteamérica. Hasta ahora era el 62,5%. Y otra de las cuestiones que pedía Estados Unidos es que al menos el 40% de las partes de estos vehículos fueran fabricadas en plantas, en empresas, donde hubiera un salario mínimo para los trabajadores de $16 la hora, cosa que beneficia a Estados Unidos y a Canadá y que afecta a México. Finalmente, había un plazo último para que se sumara Canadá, que era ayer por la noche, porque el presidente de México, Enrique Peña Nieto, deja el poder justamente dentro de 2 meses. Y si se llegaba a un acuerdo ayer, iban a transcurrir esos 2 meses para que se pudiera producir la firma. Es decir, Peña Nieto tiene que firmar dentro de 2 meses el acuerdo. Hay quienes dicen que Canadá se ha decidido sumarse a este acuerdo porque finalmente lograron consensuar un asunto, especialmente tiene que ver con los productos lácteos. Estados Unidos va a tener más acceso a la industria láctea, a vender productos lácteos en el Canadá, y también hay otra cuestión relacionada con la manera de resolver los conflictos que se ha podido acordar. Dice el diario The Washington Post que esto es un triunfo para Donald Trump, que empezó amenazando a muchos países con que les iba a cortar el libre comercio, iba a echar por tierra los tratados de libre comercio, y que Trump se salió con la suya. La pregunta es, ¿ganó Trump? Sí, definitivamente ganó, porque el tema del libre comercio fue una de sus principales banderas de campaña electoral. En múltiples ocasiones lo escuchamos decir que iba a abandonar el TLC, el NAFTA, porque era el peor acuerdo de todos los tiempos. Creo que desde ahí empezó un poco a exagerar todo. También dijo que se iba a retirar del acuerdo en un momento dado. Consideró seriamente retirarse del acuerdo. De hecho, pidió la redacción de la carta de retiro, ¿no? Y gracias a que por ahí alguien se le escondió, según nos enteramos en el libro de Bob Woodward, es que no lo hizo. Y la realidad fue un poco más compleja, ¿no? Cuando estuvo a punto de salirse del TLC, varios de sus colaboradores que estaban a favor del libre comercio le llevaron el mapa de Estados Unidos y le explicaron lo que le iba a pasar a los estados rojos donde habían votado por él, y evidentemente se dio cuenta que quizá no era una gran idea. Entonces, cuando él entra a este proceso de modernización, viene con una expectativa desmesurada, ¿no? Porque había presentado al TLC como el gran chivo expiatorio de los problemas económicos de Estados Unidos, y había puesto el tema del déficit comercial de Estados Unidos como el gran problema, ¿no? El gran problema del país. Entonces pidió cosas que para muchos fueron desmedidas y contraproducentes. Por ejemplo, la idea de una cláusula de muerte súbita, el Sunset Clause, que lo iba a desaparecer cada 5 años. Pidió desaparecer los mecanismos de resolución de controversias, etcétera. Pidió 50% de contenido de cada auto que fuera de Estados Unidos en el sector automotriz. ¿Se salió con la suya en lo económico? Absolutamente no. Yo creo que el TLC, tal como fue renegociado, beneficia a los 3 países, en el sentido de que, por ejemplo, México tenía un gran interés de que se disipara esta incertidumbre económica, que estaba obviamente evitando que llegara un mayor ritmo de inversión extranjera directa al país. Ahora, con esta situación del acuerdo bilateral que firmaron, con la suma de Canadá, esto de alguna manera se evapora.
ya nuevamente se regresa al horizonte de certidumbre para la inversión. México nuevamente una plataforma de productos, certidumbre para los inversionistas, etcétera. Canadá no pierde en un sentido de que va a mantener este mercado de 300,000 millones de dólares al año con Estados Unidos. La abrumadora mayoría de sus exportaciones van a Estados Unidos, son un mercado ampliamente dinámico. Todos hacen algún tipo de concesión. En el caso de México, creo que la concesión más significativa fue en el sector automotriz, porque en México obviamente no todo el mundo gana $16 por hora, ¿no? Y el hecho de que entre 40 y 45% de la producción tenga que venir de esas zonas, obviamente va a ser un reto importante para México para mejorar los salarios. Canadá, su súper protegido sector lácteo, ¿no? Que imponía incluso aranceles de hasta 300% por su sistema de manejo de cuotas, obviamente pues va a perder un poco, va a tener que dar una concesión incluso mayor que la que ya había dado en la Alianza Transpacífica, y eso implica una apertura de mercados para los granjeros de Estados Unidos, y Trump puede ahorita en unos minutos colgarse la medalla, decir que hizo lo que tenía que hacer y que esto va a ser benéfico para los granjeros, para los manufactureros y también para Estados Unidos y México y Canadá. Ya felicitó a los dos países en la mañana, etcétera, y dijo que son tres grandes naciones que ahora van a poder competir, ¿no? Lo que está menos claro realmente, me parece, es cómo este nuevo acuerdo, que por alguna cosa le quitaron la palabra libre al nuevo título, ¿no? Ahora va a ser el UNSCA, si lo dice en inglés, o el Unidos, AEUNC, United States, ¿no? Mexico, Canadá. Agreement. Dicho con acento. Exacto. No sé si fue deliberado que le quitaran lo de libre, porque obviamente hay muchos elementos de lo que algunos definirían como managed trade, ¿no? Comercio manejado. ¿Cómo va a afectar las complejas cadenas de abasto del sector automotriz, por ejemplo, en los tres países, ¿no? Las reglas tan estrictas, ¿van a hacerlo costeable para algunas empresas? ¿Van a salir de la zona porque sale más barato producir en otros lugares? Yo creo que todavía hay preguntas que no conocemos su respuesta, pero de entrada yo creo que es un triunfo para los tres países. ¿Ganaron los tres países o ganó Donald Trump? Juan Carlos, yo sí quiero ver el vaso medio lleno, porque pues realmente lo que vimos en los 13 meses pasados fue una lección de realpolitik y de cómo cuando una persona con intereses proteccionistas toma control de la presidencia del hegemón mundial y el resto de los países quiere hacer negocios con él, se tienen que aceptar algunas condiciones. México tiene una economía que en tamaño relativo a la de Estados Unidos es del tamaño de la zona metropolitana de Los Ángeles. Canadá tiene una economía que en tamaño relativa es del tamaño del área metropolitana de Nueva York. Y es decir, estas dos economías quieren hacer negocios con Estados Unidos, y lo que se dedicaron a hacer en los pasados 13 meses fue a lograr amortiguar el golpe de una administración que llegó, como decía Pepe, con una búsqueda de restringir el libre tránsito del libre comercio del que estábamos acostumbrados desde 1994. Ahora, por otro lado, viendo el vaso medio lleno, este acuerdo era un acuerdo muy antiguo, o sea, se firmó en 93, había muchas cosas que no están incluidas, que ahora sí están incluidas, empezando por comercio digital, elevar también el nivel de minimis para entregas fuera de tu país, de producciones fuera de tu país, temas de anticorrupción, los temas laborales y ambientales. Por primera vez en el acuerdo México con Canadá están en el centro del acuerdo, no en acuerdos paralelos. Es decir, se necesitaba una revisión, se modernizaron muchas cosas, pero México y Canadá entendieron que necesitaban darle una pequeña victoria a Trump para mantener una estabilidad económica que en el caso de México era muy importante dadas las fluctuaciones del peso que no podían continuar y la incertidumbre que presentaba para la inversión de plantas automotrices en el país, que todos los anuncios se detuvieron y había que dar, sean buenas, sean malas, una certidumbre de exactamente qué se puede lograr con estas nuevas reglas. Dorito Toribio. Para mí este es un gol indiscutible del presidente de Estados Unidos, en forma y en contenido. En forma porque cambia el nombre, y parece una trivialidad, pero no lo es tanto cuando estamos a 35 días de las elecciones aquí en Estados Unidos. Él va a repetir ahora insistentemente en los mítines que ha conseguido un nuevo acuerdo, que el NAFTA ya no existe, que era su gran promesa electoral desde 2016 y con la que ha insistido en los estados fundamentales conservadores de Estados Unidos desde entonces en todos estos eventos electorales que sigue haciendo. Él ahora tiene este argumento para vender una gran victoria, que además para mí lo es. En cuanto al contenido, si nos fijamos bien, sí, cada parte tiene concesiones, pero en este caso las concesiones que obtiene Canadá es mantener el status quo de lo que ya tenía, es decir, es no perder el capítulo 19, que es el que ponía el primer ministro canadiense Justin Trudeau como línea roja, no perder las concesiones que tenían hasta aquí, es decir, mantener lo que tenían hasta ahora. Estados Unidos consigue beneficios como entrar
en el mercado de los productos lácteos canadienses, como el precio de la leche. Es decir, estos son cosas que benefician a partir de ahora a Estados Unidos. No se trata de mantener, sino se trata de ganar. Esto para mí es una victoria. También es cierto que ahora tenemos dos grandes interrogantes. Uno, ¿qué va a pasar con los aranceles? Porque hasta donde ha dicho ahora el Departamento del Tesoro estadounidense, los aranceles continúan. Los aranceles al acero y al aluminio, a Canadá y a México, que lanzó el presidente de Estados Unidos, esto no entraba dentro de la negociación y esto continúa, y también era un punto de fricción y de tensiones entre todos los países. Vamos a ver qué pasa, si ahora como gesto de buena voluntad la Casa Blanca decide dar marcha atrás o no, y ese sigue siendo un punto de tensión. Y dos, no olvidemos que todo esto tiene que pasar por el Congreso y que el Congreso de Estados Unidos ahora mismo está entre interrogantes porque hay unas elecciones dentro de 35 días en las que las dos mayorías están en juego. Si este acuerdo se aprobara ahora, sí sería aprobado con las mayorías republicanas del Congreso y del Senado, pero no sabemos qué pasaría si de repente estas mayorías cambian y hay que votar después de las elecciones de noviembre. Ahí queda un interrogante que no se nos tiene que olvidar, que estos acuerdos tienen que ser ratificados por los parlamentos. Juan Carlos, creo que el ejemplo de los lácteos no es necesariamente el mejor ejemplo de cómo se ganó en el Acuerdo de Libre Comercio, porque justamente el esquema que tiene Canadá para manejar sus lácteos es altamente proteccionista. Es un comercio manejado. Y justamente lo que se logra ahora, y no es por defender a Trump, sí, es el acceso libre en algunas cuestiones. No se desbarata completamente el sistema que mantiene Canadá, pero lo que tenía Canadá ciertamente, o lo que tiene Canadá, no es comercio libre. María Luisa Rosero. Sí, yo creo que más allá de concesiones, de ganadores y perdedores, lo que hay todavía son grandes interrogantes de cómo va a funcionar en la práctica este acuerdo una vez que sea ratificado por los congresos de los tres países. Por ejemplo, en el ámbito del capítulo de autos, es cierto, 75% de los autopartes y automóviles tienen que ser fabricados en esos tres países, México, Estados Unidos y Canadá. Y es cierto, 40%, que es la meta al final para el 2020, de la producción de estos autopartes y autos, tienen que ser elaborados, manufacturados por trabajadores que ganen más de $16 la hora. Como explicó muy bien Pepe, eso en el ámbito mexicano es bastante complejo. La pregunta es, en la práctica, ¿será Estados Unidos, México y Canadá más competitivo a la hora de hacer automóviles cuando tiene que competir, por ejemplo, con la industria automotriz china, que fabrica autos a un precio más barato? Sí. ¿Eso termina beneficiando a los consumidores de Norteamérica? No lo sabemos. Sabemos que China tiene una práctica comercial totalmente distinta solamente en el ámbito de automóviles. En el capítulo que se refiere a lácteos, es cierto, Trump va a ir a los mítines de campaña y apoyará uno que otro congresista y dirá, bueno, esto es bueno para nosotros, hemos tenido la fortaleza de imponernos, Canadá ha tenido que ceder en su capítulo de lácteos, ahora se amplía el rango y el mercado de los mercados canadienses para que entren nuestros productos lácteos. Eso sonará muy bien, por ejemplo, en estados como Wisconsin, que exportan productos lácteos a Canadá. Pero ese es solamente un ámbito muy pequeño dentro de las grandes negociaciones. Y luego, como se han referido mis compañeros, en el capítulo 19, que se refiere a la creación de paneles binacionales para, digamos, ver las diferencias comerciales o las disputas comerciales, Trump ha tenido que ceder porque eso se mantiene. Era algo que México y sobre todo Canadá querían que se mantuviera. Es cierto que Trump va a utilizar esto como política de campaña con miras a las elecciones, pero yo creo que en el largo plazo hay que ver si realmente Estados Unidos se vuelve más competitivo por establecer los puntos que quería establecer en estas nuevas negociaciones. Quiero aprovechar que este es el último programa que hago para formularles una pregunta a todos ustedes con respecto a Donald Trump. Y por supuesto todo puede cambiar porque la política cambia en 24 horas. A día de hoy, ¿va a ser reelegido Donald Trump como presidente de Estados Unidos? Es muy complejo hacer un vaticinio y un pronóstico. ¿Pero su respuesta se inclina más a que sí o se inclina más a que no? No lo sé, Juan Carlos, todo va a depender de las elecciones que vienen el 6 de noviembre. No me atrevo a hacer un pronóstico porque siempre que lo hacemos termina ocurriendo lo contrario. La verdad es que no lo sé. Pepe López Zamorano. Ronald Reagan solía hacer una pregunta a todos los estadounidenses cuando se iba a presentar como candidato, ¿no? Métanse las manos al bolsillo y pregúntense, ¿están bien o están peor? ¿No? Si están mejor, voten por mí. Si están peor, no voten por mí, ¿no? Yo creo que los triunfos que ha tenido Trump en el aspecto económico, ¿no?, van a hacer que otros temas quizá
adquieran menos importancia, ¿no? Cuando ves las cifras de crecimiento económico de la Bolsa de Valores, y la Bolsa de Valores estoy hablando de inversionistas institucionales, estoy hablando que los maestros tienen su pensión en la Bolsa de Valores, ¿no? Cuando ves las tasas de desempleo históricamente bajas, especialmente entre latinos y afroamericanos, ¿no? La desregulación, ¿no? La baja de impuestos, muchas personas sus cheques les llegaron mucho más grandes en esta ocasión que el año pasado. Yo creo que eso va a hacer que muchas personas quizá pongan en un segundo plano todas las cosas que no les gustan de Trump y que salvo que haya un encauzamiento criminal en su contra por parte del fiscal especial Robert Mueller, que creo que es un súper nubarrón que todavía existe aquí en Washington, salvo una cosa catastrófica en el plano político, creo que en este momento tendería a creer que tiene posibilidades de reelegirse. Dorita Toribio. Sí, a día de hoy, 1 de octubre Sí, de 2018, si hubiera elecciones, Donald Trump ganaría la reelección. Y voy a responderte contándote una historia o un comentario de un taxista, no hace mucho, hace como un mes, y no aquí en Washington, en Virginia y al sur de Virginia, como a hora y media, 2 horas de aquí, de la capital de Washington. Él decía, a los ciudadanos medios, quien esté en la Casa Blanca en este momento, si es Donald Trump o si hubiera sido cualquier otro, no notamos ningún cambio. Dice, piénselo usted, nosotros estamos todavía arrastrando las consecuencias de la gran crisis financiera de 2018. Y me dijo, ¿quién superara esa crisis? Quien no perdiera el trabajo, no perdiera la casa, quien más o menos se pudiera mantener a flote, aunque con pérdidas adquisitivas, pero más o menos no sufriera un gran drama. Quien superara esa crisis. Ahora, ¿cómo nota en su vida diaria que Donald Trump está en la Casa Blanca? Yo no miro Twitter, yo no miro las noticias, vale. El dinero que gano es el mismo, el desempleo está bajando, la economía va bien, hay una reforma fiscal y efectivamente yo noto ese beneficio ahora, y para muchos conservadores además están a punto de nombrarse 2 jueces conservadores en el Tribunal Supremo. Esas son victorias rotundas para un presidente, y a la hora de la verdad Washington es una burbuja y nosotros hablamos de cosas que se hablan en Washington, pero yo no sé hasta qué punto. 40 segundos, Pepe Díaz Briceño, ¿va a ser reelegido Donald Trump a día de hoy, pues con el panorama tal como están las actuales circunstancias? Coincido, sí. ¿Por qué? Porque el nivel de aprobación, que es alrededor de 40% que tiene Trump, es a nivel nacional. Y volvemos a recordar otra vez, la clave en las elecciones de Estados Unidos se llama colegio electoral. Esto es, si Trump sigue manteniendo su popularidad en Florida, en Ohio, en Pensilvania, no necesita que en California lo quieran, necesita lograr los votos ahí. Y me parece que en este momento ahí están. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Es posible que en unos 10 minutos hable el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aquí en Washington con respecto al nuevo Tratado de Libre Comercio, cuyo texto han acordado este país, Estados Unidos, Canadá y México. Pero como les decía al principio, este es el último programa que hago como director y presentador de Club de Prensa, un programa que fundé hace casi 7 años, y del cual hemos hecho 1.800 espacios, 1.800 programas desde entonces. Precisamente uno de los 2 invitados al primer programa fue Pepe Díaz Briceño, que está aquí con nosotros, pero Pepe López Zamorano ha estado desde el principio, María Luisa Rosell y Doria ha estado por muchísimo tiempo. Yo quiero aprovechar este momento para darles las gracias al canal, que ha tomado esta determinación en parte por unos cambios que va a hacer, y eso se une a la circunstancia de que yo voy a emprender nuevos proyectos desde Madrid, desde España, en donde he vivido varios años. Quiero darles las gracias a los técnicos, a Mario y a Valdemar, y también a Marcos y a Julio, y por supuesto a la Toya, que es la maquilladora, a nuestra productora Cecilia Favela, que reemplazó a Alison Boslo, que estuvo por varios años con nosotros y se fue recientemente para otro canal. Y quiero darles esencialmente las gracias a todos ustedes, a los televidentes y a quienes nos han seguido por las redes sociales, porque nos han enviado muchos mensajes de apoyo, algunas críticas o muchas, como es obvio, y esperamos haber logrado ayudarlos a entender un poco la realidad del mundo. Nosotros también tratamos de entender la realidad del mundo porque no es una cosa sencilla. Pero quería preguntarles a mis compañeros de hoy, para ellos, ¿qué ha significado Club de Prensa? Porque se embarcaron en este proyecto conmigo y creo que ha sido no solamente interesante, sino apasionante y, para rematar, divertido. Pepe Díaz Briceño. Bueno, de entrada, muchas gracias, Juan Carlos. La verdad, una gran oportunidad de estar aquí compartiendo la mesa contigo, aprender tanto de historia, y la memoria que tienes, sinceramente, es privilegiada. También un privilegio estar con los colegas aquí.
No es fácil, y esto se los digo a los televidentes, tener a todos los corresponsales de los medios extranjeros reunidos en una mesa en Washington. Normalmente hay muchos celos, hay muchas envidias, pero la magia de Club de Prensa y de Juan Carlos Iragorri es podernos tener aquí sentados, conversando, darnos una pausa para pensar los temas en un formato que también creo que es muy interesante, que es una conversación, una charla. Normalmente los programas de televisión son peleas inauditas, puntos de vista irreductibles, y aquí al menos te dejan explicar un poco más. Los televidentes seguramente tendrán a sus favoritos, a sus enemigos, pero bueno, yo realmente la he pasado fenomenal. Ha habido programas que me han gustado muchísimo. Los de fin de año son memorables, los temas de libros, los temas de restaurantes, pero también, esto es una parte también importante reconocer para los televidentes, el Club de Prensa es un programa que le da a uno una ventana a temas y a regiones del mundo que normalmente no estamos acostumbrados. Hablamos a veces de Filipinas, hablamos a veces de Europa del Este, de Italia, que normalmente no aparecen en los espacios de prensa en español, y me parece que algo sumamente sano. Yo quiero otra vez dar las gracias. Club de Prensa es una casa, y para todos me parece que has tenido un gran éxito con los premios internacionales que has logrado, que es una demostración de la calidad que has tenido aquí. Muchas gracias, Juan Carlos, otra vez, y sin duda como mexicano, pues muy contento de que le hayas dedicado tanto tiempo a los temas de nuestro país. Gracias, Pepe. Y es verdad que nos hemos ganado aquí el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, el Premio Internacional de Periodismo Rey de España y el Premio Emmy aquí en Estados Unidos. María Luisa Rosell, Club de Prensa. Bueno, primero que nada, gracias, Juan Carlos. Esta ha sido una oportunidad muy grande porque en realidad hay dos clubes de prensa. Uno, el club de prensa que los televidentes están viendo en este momento, donde hablamos, discutimos los temas en 4 segmentos, pero también está el otro club de prensa. El club de prensa, cuando se acaba el programa, se apagan las luces, se apagan las cámaras, nos vamos a la sala del cafecito, a tomar un cafecito todos juntos, y ahí es donde compartimos en cada camaradería no solamente los temas, sino la amistad que tú has forjado entre todos nosotros. Por eso yo creo que tenemos inmensa gratitud. Para mí ha sido realmente un honor reemplazarte muchas veces, y realmente una vez más gracias, porque es el club de prensa detrás de cámaras el que valoro yo mucho más. Y gracias por haberme reemplazado, y Pepe lo ha hecho en unas pocas oportunidades, y Dori también lo hacen ustedes mucho mejor que yo. Sí. Hay una señora en Costa Rica que se llama Sori Ríos Piedra, que tal vez me envió el mayor elogio que me han hecho en la vida periodística, que dice: Club de Prensa, el programa en el que los que no sabemos nada entendemos todo. Eso me llamó la atención porque creo que es el objetivo de nosotros en este programa. Dori Toribio. Y nosotros también aprendemos todo, sí, porque todos los días tenemos que estudiar muchísimo para venir a este programa. Aprendemos de otros compañeros de análisis de asuntos que yo personalmente desconozco, y uno aprende de los datos de la gente que está cubriendo asuntos en concretos que hablamos en este programa, y es un absoluto privilegio estar aquí. Yo también me uno al agradecimiento de los compañeros. Juan Carlos, desde 2 puntos de vista, desde el periodístico, obviamente este programa tiene mucha calidad periodística, y no solo por cómo entramos en profundidad en los temas, algo que lamentablemente en el periodismo hoy ya no se puede hacer, entrar en profundidad, analizar, sino porque muchas veces incluso debatimos sobre la propia profesión. Y en estos 7 años hemos dedicado a ser críticos con lo que hacemos, o a aplaudir lo que hacemos en otros momentos, o a reconocer los errores, o a por lo menos plantearnos esas preguntas. Eso no se hace en tantos programas, y eso es un absoluto privilegio. Y después la parte personal. Este programa casi se ha convertido para todos nosotros en una familia, como decía María Luisa, y no solo es cuando se apagan los focos, es durante las pausas publicitarias. Sí. A mí muchas veces es mucho mejor el programa. Muchas veces me gustaría que hubiera una cámara oculta aquí para que todo el mundo viera lo que hablamos y cómo seguimos discutiendo y cómo nos reímos. Además es sin filtro, ¿no? Esa parte sin filtro. Igual por eso el peligro de la cámara oculta. Pero eso no pasa en tantos programas, y eso al mismo tiempo repercute en la calidad en antena, porque se puede entrar mucho más en profundidad en los temas, sabiendo exactamente los compañeros cómo están, cómo explican, cómo nos podemos unir en determinadas cosas, cómo este es un espacio seguro en el que podemos ofrecer nuestros análisis, y todo eso hace que este programa sea un absoluto privilegio, y ha sido un absoluto privilegio estar aquí, y ya me voy a callar. Pepe López Zamorano, que lleva también muchos años aquí en esta mesa. Muchos años, y precisamente los que llevamos tantos años en Washington, podemos decir sin lugar a dudas que va a haber un antes y un después del Club de Prensa que dirigí. ¿Cuántos años lleva usted en Washington? Perdón. No quiero recordarlo, pero ya casi 25 años estamos por aquí. Acabas de recordarlo. Lo acabo de recordar. Estoy inventariado. Y obviamente me sumo. Yo creo que estoy hablando a nombre no solo de los panelistas, sino muy especialmente a la gente que sigue Club de Prensa, ¿no?
en este agradecimiento, Juan Carlos, porque como bien dice Dori, creaste una familia, pero no es una familia de los corresponsales de prensa en Washington, ¿no? Que usualmente somos un animal medio raro, egocéntricos y caníbales a veces, ¿no? Sino una familia extendida de la gente que se nutre diariamente con tu memoria enciclopédica, con tu insaciable curiosidad intelectual, que como bien decían los colegas, nos llevaron a lugares que jamás pensamos de que nos íbamos a enterar. Es decir, nos has hecho crecer como profesionales y has hecho crecer al público. Abriste una ventana a un mundo al que usualmente no vamos, a temas que usualmente no se discuten en público, y creo que va a ser un legado indiscutible que va a preservarse por muchos años, porque las personas, ¿no?, los periodistas incluso, quizá nos vamos a interesar por temas que de otra manera no lo hubiéramos hecho. Los premios son un reconocimiento, pero el mayor reconocimiento, creo yo, es cuando en la calle alguien te saluda y te dice, yo lo vi en Club de Prensa, qué buen programa, como nos pasó en México, de gente de lugares insospechados que jamás creerías que están viendo el programa y que se esmeran y que son no fans, super fans. Eso quiere decir que has sembrado una semilla muy importante que en mi opinión va a perdurar por muchos años en el periodismo. Pues muchas gracias por las palabras de ustedes. Aprovecho para darles las gracias a los técnicos en Bogotá, en donde está la sede principal de NTN 24. Tenemos que ir a una pausa. Más adelante seguramente daremos paso a la rueda de prensa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Pero les quiero decir que los espero en una próxima ocasión desde Madrid con un programa con la calidad de Club de Prensa. Ya regresamos. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Hay noticia aquí en Estados Unidos, Dori Toribio, sobre Brett Kavanaugh. Brett Kavanaugh es el hombre a quien el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha nominado para que se convierta en magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Como todo el mundo sabe, esa nominación tiene que ser aprobada por el Comité de Asuntos Judiciales del Senado y posteriormente por el Senado en pleno. El viernes de la semana pasada, el Comité de Asuntos Judiciales decidió darle luz verde a este nombramiento, pero decidieron abrir una investigación que está a cargo del FBI, que debe llevarse a cabo en 8 días. ¿Investigación por qué? Porque ha habido varias mujeres que han acusado al señor Kavanaugh de haberlas acosado sexualmente, y en concreto, y este es el caso por el cual el FBI va a investigar, se trata de la señora Christine Blasey Ford, una profesora de la Universidad de Palo Alto, que testificó también el viernes antes del señor Kavanaugh ante el Comité de Asuntos Judiciales del Senado, porque ella dice que cuando tenían 15 años, después de haber bebido mucha cerveza, y el señor Kavanaugh ha confesado que bebe mucha cerveza y a veces demasiada cerveza, el señor Kavanaugh subió a la planta alta de una casa de 2 pisos, la encerró a ella junto con un amigo de él, la tiró sobre la cama, se le abalanzó, se le lanzó encima, y cuando ella fue a gritar, intentó quitarle la ropa. Ella tenía un vestido de baño debajo de la ropa. Ella trató de gritar, él le tapó la boca y finalmente ella pudo escapar. Bueno, ahí hubo el viernes el testimonio de esta señora y también el testimonio del señor Kavanaugh. ¿Hay algún comunicado en las últimas horas de uno de los compañeros de la Universidad de Yale de Kavanaugh donde dice que es verdad que él bebía mucho, que es verdad que perdía la conciencia, que se enlagunaba, como diríamos los colombianos, y que para rematar era un hombre violento cuando le pasaba todo esto? ¿En qué va a terminar este asunto? Porque James Comey, quien fuera director del FBI, despedido por Donald Trump, dice que el FBI en 8 días sí puede hacer una investigación, pero ¿cambiará esto el curso de los acontecimientos, la investigación del FBI, de cara a que el plenario del Senado, el Senado en pleno, tiene que aprobar o no la nominación de Kavanaugh? Ayer en el mítico programa 60 Minutes en CBS estaban siendo entrevistados el senador republicano Jay Flake y el senador demócrata Coons. Entre los dos fueron los que consiguieron este aplazamiento de la votación y que el FBI abriera una investigación y que ahora tengamos una semana más para saber qué ocurrió. Lo que decía Jeff Flake en la entrevista, que va a ser un voto clave en el pleno del Senado, y ahí que haya tenido tanta fuerza para conseguir esta investigación del FBI, es que si en esta investigación se descubre que Kavanaugh mintió en su declaración ante el Comité Judicial, ya no solo la agresión sexual, sino que en esa intervención de 4 horas dijo alguna mentira ante los senadores, entonces él iba a votar que no, porque lo hizo bajo juramento, y eso para él demostraría mucho sobre la calidad personal y profesional del juez, que tiene que ocupar uno de los cargos más importantes de Estados Unidos, para lo que él exige honestidad, templanza, con lo cual una mentira en esa declaración dice que iría en contra de estas capacidades que él presupone en un juez del Supremo. Insisto en este punto porque efectivamente en las últimas horas tanto el fact-check de la declaración de Kavanaugh
ha demostrado que en algunas cosas fue muy impreciso, como cuando insistían que él bebía a los 18 años en Maryland en estas fiestas, pero que no bebía mucho y que era legal. Uno, no es legal en Maryland, hay que esperar a los 21 años, ahí no dijo la verdad y lo sabe, porque él lo sabe, él conoce la ley de Maryland. Recordemos que es un juez muy importante aquí en el distrito de Washington, D.C. Y dos, que en realidad no bebía mucho y que él no tiene ningún problema con el alcohol. Y ahora están saliendo todos estos comunicados, declaraciones no solo de compañeros de instituto, sino de compañeros ya de la universidad, años después de esta presunta agresión en Yale, confirmando que sí bebía mucho y que además tenía un comportamiento agresivo. Aquí es donde yo por eso pongo el punto, porque no es tanto que concluya el FBI, sino sí se demuestra a través de lo que está investigando el FBI que él no fue sincero en esta comparecencia y que dijo alguna mentira sabiendo que no estaba diciendo la verdad. Ese es un punto. El segundo punto, en cuanto a si al FBI le da tiempo a investigar, en todos estos detalles maravillosos que están saliendo a la luz estos días sobre qué pasó en el Congreso el viernes, en el Senado, en el Comité Judicial del Senado, ¿no? ¿Qué pasó para que Jeff Flake se diera la vuelta y de repente votara en contra y pusiera esta condición? El New York Times ha revelado que cuando él se levanta del pleno y le hace un gesto a Coons y salen los dos solos al pasillo, lo que hicieron fue ir corriendo a una de las cabinas telefónicas que quedan en el Senado en pie, meterse los dos juntos en la cabina, llamar al FBI, pedir que se pusiera el director del FBI, que no estaba, Chris Wray. Entonces llamaron a justicia, le pasaron con Rosenstein, el famoso vicefiscal general de Estados Unidos que tantos problemas tiene con el presidente, y le dijeron: ¿pueden ustedes prometernos que en una semana se puede hacer una investigación que de verdad sea válida y con la que de verdad podamos tener datos importantes? Y él dijo: sí, podemos, vayan adelante. Es decir, ahora se revela toda esta trama, por llamarlo de alguna manera, en la que ellos pidieron esta confirmación. Ellos saben que en una semana sí da tiempo. Y solo por poner un antecedente, en los años 90, en el caso de Anita Hill, la investigación del FBI se hizo en 2 días y al tercero redactaron el informe. Es decir, cuando las cosas se hacen bien, yo creo que puede ser suficiente. No quizás para aclarar todo lo que ocurrió hace 30 años, pero sí para aclarar quién está diciendo la verdad en esas comparecencias. María Luisa Rosell. Yo creo que aquí lo que está en juego es la credibilidad de la independencia que puede en la investigación hacer el FBI. Es decir, la Casa Blanca ha salido de frente a decir a través de su vocera, Sarah Huckabee Sanders, y luego también de la consejera del presidente, Kellyanne Conway, que el presidente sin duda no va a interferir en la investigación, que el presidente garantiza la independencia de la investigación del FBI sobre los antecedentes del juez Brett Kavanaugh, tan cuestionado por agresión sexual por más de una mujer. Y entonces la pregunta es, ¿uno puede confiar en el presidente de los Estados Unidos, que ha criticado al FBI por las investigaciones que se le están haciendo a él y a su círculo por la trama rusa, por ejemplo? Eso es un caso muy concreto. ¿Uno puede confiar en la independencia del FBI que no está siendo presionado por el gobierno de los Estados Unidos, por el presidente de los Estados Unidos, a la luz de lo que ya conocemos, y luego por el fondo y la forma de cómo se está realizando esta investigación? El presidente ordenó efectivamente la semana pasada, el viernes, que se abra una investigación sobre los antecedentes de Brett Kavanaugh, ha autorizado que se haga, pero ha dicho que es limitada en tiempo, una semana, y limitada en el ámbito de la jurisdicción que va a tener el FBI. Es decir, el FBI no va a convocar a todos los testigos que son claves, que están mencionados, por ejemplo, por el propio Kavanaugh en su famoso calendario, que ha sido ridiculizado incluso y satirizado en la televisión de Estados Unidos, cuando él presenta un calendario donde dice: estas 4 personas o estos testigos que están aquí estuvieron conmigo tales y tales días. El FBI no necesariamente va a incluir a todos los testigos en la investigación. Ya se sabe que hasta el momento solamente ha contactado a Débora Ramírez, una compañera de estudios de la Universidad de Yale, pero por ejemplo no ha contactado todavía a la propia doctora Blasey Ford, Christine Blasey Ford, que fue la que presentó la denuncia pública la semana pasada en esta audiencia tan conmovedora en el Comité de Justicia del Senado. No se sabe si, por ejemplo, Mark Judge va a ser finalmente convocado por el FBI y si bajo juramento Mark Judge, el amigo del juez Kavanaugh, que estaba, según ha dicho la doctora Ford, presente durante la agresión sexual en el verano del 82, sí, va a ser incluido en la investigación. Y como esos datos, hay muchísimos datos que están sueltos, que no queda claro qué parte de la investigación va a incluir esos datos que son importantes con testigos clave y qué parte va a ser excluida. Ahí hay un tema de credibilidad muy fuerte. Y por el otro lado está también el ámbito de lo que va a pasar después de que termine el informe. Cuando ya se presente el informe, ¿cuál va a ser el efecto que va a tener esto, por ejemplo, en las elecciones de noviembre? Y en el caso de que fuera confirmado efectivamente el juez Kavanaugh, ¿qué consecuencias tiene la credibilidad de la institución de la Corte Suprema en el largo plazo?
caso porque ya hay un antecedente con el juez Clarence Thomas, el juez afroamericano, que fue ratificado por el Congreso pese a serias denuncias que existían en su contra por casos similares. Y la última anotación, ayer era la misa roja, que es esta misa que se realiza el primer domingo antes de que comiencen las funciones de la Corte Suprema, que comenzó el día de hoy sin un noveno juez porque no ha sido ratificado. Y había una serie de protestas pequeñas, pero significativas y simbólicas, frente a la Catedral de San Mateo, donde se realizaba la misa roja, básicamente repudiando la conducta de los legisladores por no haber incluido en sus investigaciones, en sus indagaciones en el Comité Judicial, las voces de otras mujeres que habían presentado las denuncias. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Pepe Díaz Briceño, está a punto de salir Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, a hablar sobre este acuerdo de libre comercio alcanzado entre Canadá, México y Estados Unidos. ¿Qué espera usted de esta rueda de prensa? Wow, el señor Donald Trump se va a colgar la medalla de que logró renegociar el maligno Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el NAFTA, lo que desde 2015, y si no es que desde 1988 está diciendo que no funciona el libre comercio. Él ha sido un enemigo, tiene una política proteccionista, y el hecho de que se cambie el nombre, se cambien algunas cláusulas hacia un estilo de comercio administrado particularmente en las áreas de reglas de origen automotriz, lo va a vender como una cuestión sin igual. Ahora, realmente nos muestra, Juan Carlos, pues realmente un patrón de lo que significa negociar con Trump hacia adelante. La Unión Europea, Japón, China, van a ver lo que se logró en papel en este caso como lo que se necesita para lidiar con Trump si es que está interesado uno. Si uno no quiere guerra comercial, tiene que darle algún tipo de victoria al presidente Trump que se pueda colgar. El nombre, el propio Pepe ya lo decía antes, es un nombre muy confuso, USMCA, UAM en español, entonces realmente eso, pues, ¿qué importa? Decía el secretario Guajardo, mexicano de Economía, que negoció, no importa mientras el niño esté sano y limpio y todo funcione, que se llame Juan, Pepe, Juan Carlos, no importa. El chiste es que haya salido este acuerdo comercial. Pepe López Zamorano, ¿qué espera de esta rueda de prensa? ¿Qué cree que va a pasar? ¿Qué cree que va a decir Donald Trump? Si el pasado es historia, probablemente veremos del señor Trump decir que este es el más extraordinario, fabuloso, sin precedentes acuerdo firmado en todos los tiempos, en todos los universos, en la Tierra y en otros lugares, ¿no? Obviamente se va a colgar la medalla porque era la intencionalidad, ¿no? Esta idea de los plazos tiene que ver también con la cuestión política, no podemos olvidarlo. Tenemos ya a la vuelta de la esquina las elecciones legislativas. Trump tiene muchas ganas de cambiar esta narrativa que estamos hablando del escándalo Kavanaugh, de la trama rusa, etcétera, y quiere llegar a decir, miren, cumplí lo que prometí, y evidentemente esto va a tener un buen efecto para los consumidores. Ya lo adelantó esta mañana diciendo que va con muchas letras en mayúsculas, que va a ser grande, ¿no? Para los granjeros, para los manufactureros, las tres naciones van a competir con el resto del mundo. Es lo normal, es lo que se espera, es típicamente Trump, ¿no? Todavía, como decía el presidente, no sabemos exactamente cuál va a ser toda la minucia, de qué manera esto va a afectar la competitividad, pero definitivamente yo creo que los tres países en este momento tienen razones para estar con gusto por el nuevo acuerdo. Va a hablar ya el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Gracias, Dori Toribio, Pepe López Zamorano, María Luisa Rosel, Pepe Díaz Briceño, por haber estado aquí. Vamos con el presidente Donald Trump. Yo dejo este programa hoy y los espero en una próxima oportunidad desde Madrid.